Buenos días, mi nombre es Irene Rocío Cedillo Jaimes, soy aspirante a la licenciatura Enseñanza de las Matemáticas. Y bueno, este es mi informe final de investigación, el cual lleva por tema dificultades de aprendizajes de las fracciones en alumnos de cuarto grado de nivel primario. Como objetivo de la investigación tenemos realizar un diagnóstico en alumnos de cuarto grado de diferentes escuelas del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, con la finalidad de reconocer las dificultades en el aprendizaje de las fracciones. En este caso, sí fue un poco difícil el realizar esta investigación, ya que nos encontramos en un periodo vocacional en el cual no me fue posible integrar un grupo como tal para realizarle un diagnóstico. Sí encontré algunos candidatos los cuales me fueron de mucha utilidad porque fueron 3 escuelas distintas, escuelas públicas, y los 3 pequeños son egresados de cuarto grado. Entonces prácticamente como Planes y Programas me lo enfoca, ellos ya debieron de haber tenido esos conocimientos. El objeto de estudio como tal fue para alumnos, padres de familia y profesores. Estos 3 objetos de estudio, el primero, obviamente para saber cuáles eran las áreas de oportunidad de estos pequeños en temática de las fracciones. Los padres de familia, el observar cuáles eran sus conocimientos previos acerca de esta temática y cómo es que se ayudaban dentro de casa o cómo se llevaban estas temáticas a casa. Y para el profesor, bueno, más que nada que él me brindara un panorama de lo que se vive en una escuela, en un salón de clases, cuáles son los métodos y técnicas que se aplican dentro de esta. Los instrumentos de investigación se aplicaron 3. El primero es un cuestionario dirigido a alumnos con 10 preguntas. Básicamente son conceptos lo que se les preguntaron: qué es una fracción, qué es una fracción propia, qué es una fracción impropia, cuándo hablamos de una fracción mixta, cuándo es una fracción equivalente. También era parte de la representación por medio de la pictografía, representar una fracción propia, mixta, impropia. Todas estas temáticas prácticamente fueron sacadas de Planes y Programas. Planes y Programas nos marca un perfil de egreso, el cual el alumno debe de tener ciertos conocimientos. Estos conocimientos, como nos lo marca, son básicos. Si se pueden aprender más, qué bien, pero es lo mínimo que puede saber un alumno. La encuesta para padres de familia fue elaborada vía internet para conocer antecedentes académicos. Esta encuesta fue contestada por algunos compañeros y amigos míos vía internet, Facebook y WhatsApp. La mayoría de ellos como que anteponían esta parte de, híjole, nos van a evaluar a ver cuánto sabemos de matemáticas. Entonces esta parte sí les pegaba un poco. Yo les comentaba que no se preocuparan, que simplemente eran conceptos básicos, que contestaran lo que pudieran y lo más sinceramente posible. Entonces ellos me remitían que pues ellos no eran buenos en matemáticas, que me advertían que no esperaba mucho de ellos porque pues no sabían. A la hora de contestar estas encuestas, me di cuenta que los padres de familia sí tienen como visualizada conceptos. ¿Qué es una fracción? La mayoría de ellos lo sabe, cuándo se utiliza, qué es una fracción mixta, qué es una fracción propia, qué es una fracción impropia. Algunos como que confundían esta temática o esta terminología, pero más del 50% aceptó que realmente sí ha tenido problemas en tratar de resolver un problema de ámbito de fracciones. Es muy importante esta parte porque los padres de familia son la base fundamental en cierta parte en el apoyo a la retroalimentación de lo que los pequeños ven. Si los padres de familia que se eligieron en esta encuesta para realizarla fueron padres que tuvieran hijos entre 9, 10 y 11 años, que son las edades primordiales las que se manejan para manejar este tipo de fracciones. Entonces, tercer año, 9 años, empiezan con conceptos. Cuarto año, se enfocan en lo que es resolución de operaciones básicas. Y quinto año, el reforzamiento.
Los resultados obtenidos en los alumnos fueron los siguientes. Como ustedes pueden ver aquí, la gráfica está un poquito dispersa, algunos términos se elevan mucho y algunos no tienen nada. Esto fue porque la primera pregunta es: ¿qué es una fracción? De los 6 alumnos que tenemos, bueno, que se hicieron como muestra, 2 de ellos sí supieron qué es una fracción, sí supieron definir lo que es una fracción, pero los demás no tenían la menor idea, como que no se les hacía conocida esa parte, que es cuál es el denominador y el numerador. Esto sí me lo identificaron muy bien, lo tenían como que muy bien grabado, iban directo a la respuesta, sin error, sin titubear. Al representar una figura por medio del dibujo, también lo hicieron correctamente, pero solamente en fracciones propias, que son las que empiezan a ver en tercer grado. Ya cuando empezamos a definir cuándo se dice que es una fracción propia, escribir una fracción propia, representar una fracción impropia, en esta parte ya los alumnos se perdían, ya no sabían qué era lo que tenían que hacer, no relacionaban estas temáticas con algunos temas ya vistos en el salón de clase. Sí era como que sí lo vi, pero no me acuerdo, no sé, lo vi en algún momento, pero ya se me olvidó, la maestra no me lo enseñó. Hubo una situación en la que la mamá me refería: es que mi hijo no lo sabe porque el profesor se retiró unos meses antes. O sea, eran diferentes factores que no se podían cubrir esta parte. Entonces sí como que le daban un sentido al por qué no lo sabían. Fue algo como que gracioso porque sí sabían cuándo era una fracción mixta. La mayoría de ellos, bueno, sí, 4 alumnos, sí sabían cuándo era una fracción mixta, pero a la hora de escribirla, a la hora de representarla, pues ya ahí como que quedaban cortos. Pero de plano cuando querían hacer una fracción equivalente ya no sabían qué era eso, ni siquiera reconocían el término de equivalencia. Eso sí fue algo muy frustrante para ellos porque querían recordar y no podían llegar a esta parte. Si no conocían lo que era una fracción equivalente, pues tampoco podían escribirla y mucho menos pues representarla de manera de dibujo. Esta parte sí fue muy frustrante para ellos porque aparte de que estaba yo con ellos, estaban sus papás. Entonces ahí estaba como que la presión de a ver qué te enseña el maestro, a ver, vas a reprobarlo. Entonces al sentirse evaluados, sí entraba como que la frustración en ellos. Resultados obtenidos en los alumnos. Los alumnos presentan una fuerte carencia de conocimiento de conceptos básicos de fracciones, como ya nos dimos cuenta en la gráfica anterior, pero tienen una fortaleza: la representación de fracciones propias. Esto nos habla que el docente sí realmente está trabajando con esta temática porque lo tiene que hacer, planes y programas se lo exige, pero no se está llevando como debe de ser, ya que planes y programas me dice que estos conceptos se deben de tener bien al finalizar el tercer grado. Estamos hablando de alumnos que ya en este momento están cursando el 5º grado. Las sensaciones de los alumnos a la temática de fracciones es miedo, frustración, ansiedad, prejuicio. Bueno, los resultados obtenidos en las encuestas a padres de familia fue la siguiente. Exactamente lo mismo que los alumnos. Los padres de familia también empezaron a sentir esta ansiedad, estos nervios, porque sentían temor al no saber manejar el tema de las fracciones. De antemano ellos me decían: ¿sabes qué? Yo no sé nada, no entiendo, nunca fui buena en las matemáticas, entonces a ver cómo nos va. A diferencia de los alumnos, los padres de familia obtuvieron un puntaje mucho mayor en este ámbito de los conceptos y de el saber cuándo aplicar las fracciones, pero la mayoría de ellos aceptó el que siempre ha tenido problemas con esta parte de las fracciones. Cuando se está tratando con fracciones, aceptaron que ellos sí han tenido miedo y han tenido muchas problemáticas. La mayoría de ellos acepta que el tipo de fracciones las aprendió por medio de la práctica diaria, al utilizar el coche, al realizar alguna de las
recetas de comida, al comprar víveres en los centros comerciales, eso les ayudó muchísimo. Pero los padres han tomado al docente como única fuente de información. Toda esta parte no se interesan ya en retroalimentarse, no se interesan ya en aprender para poder enseñar a los niños, no, porque ellos dicen que esa parte es para el docente. El papá se encarga de comprar lápices, gomas, sacapuntas y cuadernos. Le dan las herramientas al alumno y entonces le dicen al docente, ahí se lo encargo porque yo ya cumplí con mi deber, hágase bolas usted, aquí mi función ya terminó. Si el alumno no aprende, algo ha de estar haciendo mal el docente. Entonces esa parte de que el padre de familia se deslinda de esta obligación, sí es como algo muy importante y muy frustrante también para el docente. La entrevista con el profesor de matemáticas, bueno, él me brinda una perspectiva. Los alumnos deben tener un perfil de egreso en cada grado. ¿Quién me da este parámetro del perfil de egreso? Pues los programas de estudio 2011, que es elaborado por la Secretaría de Educación Pública, específicamente para cuarto grado. ¿Qué es lo que debe de saber un alumno? En primero, manejar al 100% los conceptos. Segundo, aplicar operaciones básicas en fracciones, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y aparte tener un diálogo en donde ya esté metiendo conceptos matemáticos. Entonces, como podemos ver en los resultados anteriores, pues creo que esta parte no se está cumpliendo de manera correcta o algo está fallando en la perspectiva que tiene la Secretaría. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que no se están viendo todos los temas como deben de ser, no hay una retroalimentación, todas estas temáticas se las tiene que echar el docente dentro del salón de clases. Si el alumno entendió dentro del salón de clases, qué bueno, porque si se lleva dudas a casa, tal vez la mayoría de los padres de familia no son capaces de resolver o de pasar este bache esta laguna de aprendizaje. Se deja toda la responsabilidad al maestro. El maestro es el culpable de que el alumno no haya aprendido correctamente todas estas temáticas. Pero también tenemos la otra parte, el desinterés del padre de familia. Aclaro esta parte, desinterés del padre de familia es cuando el padre no se retroalimenta él mismo con tratar de aprender para poder ayudar a sus hijos. Sí hay una parte importante porque estamos hablando de Chimalhuacán, Estado de México, que es una zona baja en donde la mayoría de los padres de familia pues no tienen estudios mayores de secundaria, algunos carecen de educación primaria, entonces esta parte sí es difícil para los pequeños porque sí, realmente la educación se la lleva el docente. Algunos padres son trabajadores, hijos que son trabajadores y aportan también economía familiar, entonces esta parte sí no da tiempo a la retroalimentación. Y bueno, pues por conclusiones tengo que es un trabajo colaborativo, sí es un trabajo colaborativo entre padres y familia, entre padres de familia, docentes y el mismo alumno. Estas tres personas tienen que poner de acuerdo y tienen que poner mucho en sí porque hay muchas áreas de oportunidad en el ámbito de las fracciones. Ahora ya no me voy a cuarto año, ahora ya me regreso a tercero y me voy para los alumnos que están cursando quinto grado. Es una laguna tremenda lo que llegué a observar en esta investigación. Realmente sí es de suma importancia asumir los roles y las responsabilidades. El docente no se puede quedar nada más con lo que nos están brindando, tiene que hacer uso de las tecnologías, involucrar a los alumnos, involucrar a padres de familia. Creo que esa es una parte muy importante. Si estamos viendo la problemática, pues buscar alternativas que me hagan hacerme responsable. Y bueno, pues esta es toda mi presentación. Les agradezco su atención y espero les haya agradado la temática a trabajar. Muchas gracias.